Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, tal como les prometí, tenemos un invitado súper especial, el doctor Sergio Ramírez Mercado. Novelista, periodista, abogado, ganador de múltiples premios, entre ellos el Premio Miguel de Cervantes, el Premio Alfaguara de Novela, el Premio Internacional Carlos Fuentes y además el presidente fundador del Encuentro Literario Centroamérica Cuenta. Autor de múltiples obras, entre ellas puedo mencionar Castigo Divino, Mil y una Muertes, Diana de Llora por mí y una de mis favoritas en lo personal, Adiós Muchachos. Muchas gracias, don Sergio, por haber aceptado la invitación. Encantado. Muchas gracias, Laura, a ti y a todos nuestros videntes. ¿Cómo le trata la cuarentena, doctor? Viéndola muy rigurosamente, aquí en mi encierro, en Managua. Así que ya tengo más de un mes de estar. Nosotros estamos grabando desde mi casa, de hecho. Aparte del equipo está totalmente en línea y solo estamos dos ahorita para tratar de solventar la situación, pero ahí vamos avanzando. Son los tiempos que vivimos. Así es. Bueno, doctor, quisiera iniciar esta entrevista haciéndole la siguiente pregunta. ¿Cómo se define Sergio Ramírez a sí mismo? En palabras sencillas. He probado distintos caminos, he andado distintos caminos en mi vida por distintas circunstancias, pero mi camino real es el de escritor. Siempre he procurado ir por allí y hoy que todos los demás caminos han sido despejados, este es el que sigo ahora y además con mucha satisfacción. Y con mucho éxito, debo añadir. Bueno, primero tiene que estar la satisfacción de por medio de que a uno le guste lo que está haciendo, hacerlo con disciplina, con pasión, con alegría. Esa es la clave de la escritura. Doctor, muchos de nuestros suscriptores, como anunciamos esta entrevista, nos hicieron muchas preguntas, así que parte de la entrevista también van a ser algunas preguntas que ellos tienen hacia usted. Una de las cosas que varias gente me ha preguntado es, ¿qué lo motivó a usted a iniciar a escribir y a qué edad usted comenzó a escribir? Muy temprano. Recuerdo que tal vez a los 11 años mi madre me dirigió una revista en el colegio, era la directora del colegio, pero también había una revista que se llamaba Poliedro. Uh-huh. Y acabamos de regresar de unos días en Mazachapa, en el mar, íbamos todos los años, por unos pocos días, pero siempre íbamos. Y me pidió que yo contara en un pequeño escrito mi experiencia en ese viaje. Yo escribí una paginita detallando quién había sido, buscando cómo describir esa fascinación que yo siempre siento todavía por el mar, por la playa, por ese misterio para mí no resuelto, el contacto con el mar, porque quizás es de allí donde venimos, ¿no? Los seres humanos, de esas profundidades, el ruido del mar, el viento, el olor salino. Y eso es lo que traté de escribir en este pequeño artículo. Y el siguiente escrito fue ya un trabajo de ficción. Uh-huh. Para mi sorpresa, en el año 1956, entonces tenía yo 14 años, se lo mandé a Pablo Antonio Cuadra, a la prensa, y lo publicó con un gran despliegue sin saber él que yo tenía 14 años. Wow, era apenas un niño, doctor. Otra de las cosas que nos han preguntado es, ¿qué consejos le da a un escritor consumado como usted a todas aquellas personas que queremos incursionar en el mundo de la literatura, ya sea porque escribimos poesía, microrrelatos, cuentos? ¿Cuál es el secreto del éxito, sobre todo considerando que vivimos en un país, que es Nicaragua, donde, bueno, dedicarse solamente a escribir a veces es difícil y hay que complementar con una segunda carrera? ¿Qué consejos le daría usted a aquellas personas que quieren ser escritores de profesión? Hay dos preguntas, dos respuestas implícitas ya en tu pregunta. La primera es que yo tengo que examinarme a mí mismo, y así como el que quiere estudiar medicina tiene que preguntarse, ¿me da miedo la sangre? Porque si le da miedo la sangre o le da miedo los cadáveres, no sirve para esa profesión, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tengo necesidad? ¿Siento la necesidad de contar historias?
podía vivir sin contar historias. Y si la respuesta que yo me doy a mí mismo es sí, yo podría vivir sin contar historias, entonces no sirve el candidato para escritor. Uno tiene que sentir esa necesidad profunda de que no puede vivir sin contar historias, no puede vivir sin esa necesidad de estar imaginando una historia o oyendo que le están contando una historia y no sentir la necesidad de recrearla para contársela a los demás. Esa es la clave de la escritura. Querer contar historias es el primer paso, entonces. El siguiente paso es responder la otra pregunta que ya veía yo en la tuya, y es, yo voy a escribir para hacerme rico, voy a tomar esto como una profesión de mi vida, sin el riesgo de que me voy a morir de hambre, como piensan muchos que la escritura es para morirse de hambre, o podré vivir de mis ingresos como escritor. Si la respuesta es yo quiero ser escritor para vivir exclusivamente de la escritura, también este es un obstáculo, porque uno tiene que escribir porque necesita escribir, porque siente gusto por la escritura, cualquiera que sean sus consecuencias. Y la tercera sería, ¿estoy yo dispuesto a abandonar otras cosas en favor de la escritura? Yo no quiero decir volverse un monje de la escritura, no volver a salir a la calle, estar encerrado siempre escribiendo, no, pero la preferencia de que frente a cualquier distracción en la vida, si yo tengo una página por terminar, voy a preferir la página por terminar. Tampoco un escritor encerrado no sirve, porque un escritor que no conoce la vida, que no sabe lo que está afuera, porque la escritura no es ninguna cosa artificial. La escritura es el reflejo de la vida. Y uno quiere escribir de la vida. Nadie puede escribir del amor si uno nunca está enamorado. Doctor, entonces usted diría que para ser escritor, uno, hay que tener la necesidad de contar historias, y dos, se debe hacer por pasión, no pensando que nos vamos a hacer ricos con eso, y probablemente, ya eso lo añadiría yo, tal vez teniendo una profesión que nos permita solventar nuestros gastos personales, por lo menos al comienzo. Si vamos a ver, los escritores que pueden decir yo que se hacen ricos o que viven de la escritura en América Latina son contados con los dedos de la mano. Eso es una fantasía, ¿no? Generalmente los escritores a la vez son periodistas, profesores universitarios, algunos son médicos, como el doctor Fernando Silva, era un excelente pediatra, un gran cuentista y un excelente pediatra. Pablo Antonio Cuadra era periodista a la vez que era escritor, entonces sus ingresos venían de ser periodista, de ser subdirector de la prensa o codirector de la prensa, no de la escritura. Entonces, y si vamos a la literatura universal, pues, que era el gran poeta T.S. Eliot, funcionario de un banco, y el doctor Anton Chekhov, médico que andaba visitando enfermos. Entonces hay siempre una profesión paralela, eso no es nada extraño a la escritura. Doctor, otra pregunta que también me han hecho varios suscriptores míos es, pregúntale a don Sergio qué técnicas puede utilizar para escribir, refiriéndose un poco a la escritura lineal, la escritura cíclica, los flashbacks, los forward. ¿Hay algunas técnicas en general que un escritor que está iniciando pueda ir empleando para ir mejorando su escritura? Cada cosa que uno va a escribir reclama su propia manera, reclama su propia técnica. Lo que uno tiene que saber, primero, qué es lo que quiere contar, tener la historia que quiere contar. Y una vez que tiene la historia concebida, pues decidir qué contenido le va a dar, qué forma le va a dar, cómo la quiere contar. La va a contar en primera persona, como un relato en el yo personal, o va a fabricar una carta para comprar el relato a través de una carta o de un informe forense. Es decir, la forma la determina la necesidad del contenido. Es decir, una vez que está la historia concebida, vamos a ver cómo la contamos.
Doctor, una pregunta que siempre me hago cuando entrevisto a un escritor y leo su obra es, ¿sus personajes son ficticios o son reales? ¿Están basados en personas que usted conoció? Lo que pasa es que los personajes los rodean siempre a uno. Hemingway decía los modelos. Sí, conocía gente que las tomaba como modelos, pero no hay que olvidar que un personaje muchas veces resulta de la superimposición de varios personajes, de varias personas que uno conoce, y esto le da mayor intensidad al personaje. De manera que los personajes siempre salen de la vida real, aunque vengan cambiados en la imaginación, pero nada sale del aire en la literatura. Uno siempre está rodeado de seres humanos y como escritor siempre está observando a los seres humanos, sus características que más le llaman la atención a uno, aquellas que se salen del común, porque aquí viene otro requisito, digamos, de la escritura, que es saber observar, ser un buen observador de las personas para poder saber retratarlas en la escritura. Y esto está ligado a otra cualidad muy importante que es la curiosidad. No existe la escritura sin esa curiosidad constante por lo que uno está viendo, ¿no? Doctor, ¿y usted tiene una rutina para escribir, un horario y que usted dice definitivamente hoy me tengo que sentar, como Isabel Allende, por ejemplo, que empieza todos sus libros el 8 de abril y se pone horarios, días, o usted espera que la inspiración le llegue? ¿Cómo funciona el proceso de creación? Ha dependido de las distintas etapas de mi vida. Yo cuando era muy joven y llegué a la universidad y vivíamos y hacíamos la revista Ventana, yo publicaba mis cuentos en la revista y yo me iba a buscar una máquina libre en las oficinas de la universidad y ahí me ponía a escribir. Y cuando eso podría ser a cualquier hora, ¿no? Entre clases. Y ya hacía 4 correcciones y ya me iba a la imprenta con el cuento. Eso, por supuesto, es ya una técnica para mí muy lejana, ¿no? Un método muy lejano. Después, cuando me fui a Costa Rica, tenía un puesto burocrático en el Consejo de Universidades de Centroamérica, pues yo escribí en mi casa en la noche cuando llegaba. Era la única oportunidad que tenía, o los fines de semana. Luego me fui a Berlín en los años 70, con una beca que era para escribir, un programa de artistas y escritores residentes. Entonces, por primera vez yo me encontré con que yo me levantaba y a las 8 de la mañana yo estaba sentado frente a la máquina de escribir y yo tenía todo el día solo para eso. Wow. Entonces, a mí me pagaban por escribir, es decir, me daban una beca por escribir, es una situación perfecta para un escritor. Y luego, pues, después de muchos cambios de experiencia, hoy en día yo sí solo escribo. Y entonces otra vez volví a mis años de Alemania, ¿no? De hace 40 años. Yo me siento en la mañana a las 7:30, estoy sentado frente a la computadora, escribo hasta la 1, y eso me da una jornada completa de trabajo. No tengo más distracciones, no me dedico a ninguna otra cosa, salvo los sábados que me pongo a escribir artículos de prensa o por las tardes. Doctor, y una consulta, ¿a usted le llega la inspiración y usted dice, ok, hay un tema que me vino y quiero escribir, o usted se sienta con su computadora o tomando apuntes, no sé esa primera inspiración cómo la toma, pero o se sienta y un poco que se esfuerza, ok, tengo que escribir hoy algo? ¿Cómo funciona eso? Vamos a ver, cuando yo apago la computadora es porque ya estoy fatigado. Ya después de 6 horas de trabajo, pues obviamente viene la fatiga y la capacidad de inventar ya se ha agotado. Claro. Pero yo sé que el día siguiente es como una vasija que recoge agua y a las 7:30 yo otra vez voy a tener llena la vasija y entonces podré seguir escribiendo. Puede ocurrir que a veces a mí no se me ocurra nada en la mañana. Eso es natural, ¿no? Que no imagine nada, entonces eso no me da la excusa de levantarme de la máquina, de la computadora y decir, bueno, hoy no voy a trabajar. Al contrario, digo, bueno, vamos para atrás, vamos a corregir lo que ya está
lo que ya está escrito. Entonces, siempre hay que estar trabajando y entonces eso que llamamos la inspiración para regresar. En la medida en que uno comienza a calentar los motores, otra vez va a regresar. Y a veces uno queda con cosas no resueltas en la escritura, nudos que no ha podido atar, detalles que faltan, conexiones, y esas soluciones se le pueden ocurrir a uno en cualquier momento del día, cualquier cosa que esté haciendo. Entonces, lo importante es andar en la bolsa con una libreta. Cuando se le ocurre algo, anotar. Yo ahora lo hago en el teléfono. Es más fácil porque el teléfono me lo pasa directamente a la computadora. Pero siempre hay que estar preparado, porque si uno tiene en la cabeza algo que está pendiente, la cabeza no pide permiso para vertir las ideas. Doctor, usted tiene muchísimos libros, muchas obras exitosas, pero ¿cuál de todas sus obras usted diría que es a la que le guarda mayor cariño? O sea, esa obra que usted siente que es muy especial, ¿y por qué? Bueno, la obra que yo escribí con más alegría, con más pasión, con más tristeza es Un baile de máscaras. Es el libro que se refiere a mi infancia en Mazatepe y que yo concebí para que todo lo que ocurre allí, que son las historias que voy a contar en la mesa familiar, a la hora de la comida, que voy a contar a mis tíos, y todo lo que ocurrió alguna vez en ese pueblo, pues yo lo pongo como que está ocurriendo en un mismo día, que es el día del 5 de agosto de 1942, que es el día que yo nací. Esa es una manera de concentrar la acción, una manera de dramaturgia, pues, de poder concentrar la acción y de darle más intensidad. Entonces yo cuento allí fundamentalmente la historia de la relación de mi padre con mi madre, que mi padre era católico, hijo de un músico pobre, mi madre era evangélica, hija de un cafetalero rico, la oposición de la familia de mi abuelo materno para que esta boda se llevara adelante, como ellos se fueron a casar en secreto a Managua, se vinieron a casar en secreto a Managua, luego las historias de mis tías, una de ellas engañada por un novio que la embarazó. Cada tía mía tenía una historia. Y entonces yo fui surciendo todas esas historias y enhebrándolas hasta dar este gran mosaico, que es mi infancia, ¿no? Y la historia de mis dos familias, la familia protestante y la familia católica. Doctor, otra pregunta que le tengo es, ¿cuál ha sido su obra literaria más difícil de escribir? Ya me habló de la más especial, pero la que se le dificultó más, probablemente porque usted mismo se reflejó en ella o porque usted reflejó algo que lo impactó, una historia muy fuerte para usted. ¿Cuál sería si tuviera que elegir una? Quedó un libro en distintas circunstancias. El Castigo Divino, que es un libro de una factura muy compleja, que mandó para mí años de investigación, de meterme en la atmósfera de los años 30 de León a través de la lectura intensiva del proceso judicial con Porfirio Castañeda, de libros de criminología, de psiquiatría, de medicina forense, de química sobre veneno. Sí, es un trabajo, y de los periódicos de la época, es un trabajo complejo. Y luego Mil y una muertes, porque también es un libro que, como tiene que ver con la historia de Nicaragua en su relación con Europa, es también un libro que me demandó mucha investigación, un libro que va desde el rey de la Mosquitia a Napoleón III en Francia, pasando por la vida de Rubén Darío en Mallorca, por la vida de los chuetas, que son los judíos mallorquíes, Turgenev, Flaubert, es decir, es una mezcla muy compleja también que me demandó distintos focos de atención. En su opinión, ¿cuáles son los 10 mejores escritores que han existido en la historia de la humanidad y cuáles serían los mejores escritores que en su opinión existen ahora? Este tipo de preguntas se presta a la arbitrariedad. Yo sé. Generalmente en mi vida hay más de 10 escritores y cuando yo selecciono 10, pues estoy cometiendo pecados de omisión. Pero de la literatura de todos los tiempos yo no podía vivir sin el doctor Chekhov,
que me enseñó a escribir cuentos. Por lo tanto, esta es una lista muy personal. No podría vivir sin Homero, que más que en la Ilíada, que es un gran libro, es en la Odisea, que me enseñó la pasión por lo desconocido, por la sorpresa y la técnica literaria de que una historia se cuenta con varios obstáculos que impiden la felicidad. Y esto es lo que es la Odisea, la felicidad de regresar al hogar, interrumpida a lo largo de 10 años, si no, no habría novela. Y el doctor Chekhov representa para mí el más íntimo conocimiento de los seres humanos, esta delicadeza con que Chekhov entra dentro de los seres humanos. Tampoco podría vivir sin Flaubert. No voy a pasar más allá de sus tres grandes cuentos, empezando por Un corazón simple, que es un cuento absolutamente perfecto, y de ahí a dar, por supuesto, hasta una novela ejemplar como Madame Bovary. Tampoco sin Dostoyevsky, no existiría la literatura si no se hubiera escrito Los hermanos Karamazov, como tampoco existiría si no se hubiera escrito Guerra y Paz de Tolstói. Y de ahí, ¿a dónde voy a dar? Voy a dar a Faulkner, toda la obra de Faulkner, que es un universo completo, el universo de John Patagua, pero bueno, me quedaría con El de agosto, que es una novela memorable. ¿A dónde más vamos a dar? Para mencionar alguna novela latinoamericana muy importante para mí, pues La Vorágine, de José Ignacio Rivera, es uno de los libros en los que yo me formé. Yo leí La Vorágine siendo muy joven, así como leí Don Segundo Sombra, también siendo muy adolescente, o los cuentos de Horacio Quiroga, que también me enseñaron mucho el arte de escribir cuentos. Yo estoy hablando como de la preferencia por los cuentos, porque yo empecé siendo cuentista antes de que me imaginara ser novelista. Y una novela como El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers, también yo no podría faltar en una lista de este tipo, o Fortunati Jacinta de Don Benito Pérez. Y escritores actuales, doctor, o sea, jóvenes que tal vez están incursionando en la literatura, ¿ve potencial en alguien actualmente? Sí, la literatura latinoamericana de hoy día es muy prometedora. Hay muchísimos jóvenes nuevos que están escribiendo con gran garra, con gran propiedad. Y yo sí tengo muchísima confianza en el futuro de esta literatura. Hay demasiados nombres para ponerse a hacer una lista, y son escritores que, como los vinos, están en distintos grados de maduración. Pero sí, yo tengo una gran fe en la literatura del futuro de América Latina, la que los jóvenes están escribiendo ahora. Doctor, ya para un poco de ir terminando la entrevista, quiero hacerle esta pregunta. Ahora todos estamos enfrentando el tema del COVID-19, usted sabe que es una situación difícil, estamos en pandemia. ¿Qué papel pueden jugar los escritores, las personas que crean cuentos, novelas, un poco para que la humanidad trate de vivir mejor esta época de cuarentena? Por ejemplo, desde Español en Casa nosotros estamos haciendo reseñas de libros, un poco para incentivar la lectura. Pero, ¿qué cree usted que podemos hacer o que pueden hacer los escritores en general para ayudar a la humanidad en este trance difícil? Bueno, yo creo que el hecho de que la pandemia nos obliga a aislarnos, a encerrarnos y a vivir dentro de un mundo distinto, no es el mundo de la calle, sino es el mundo interior, de la casa, pues tenemos que recurrir a herramientas que siempre han estado ahí, pero que no las notamos, que son los libros, la música, el cine. Entonces, esas son herramientas que nos ayudan a vivir y nos demuestran que si la civilización sirve para algo, es para crear instrumentos como este que estamos usando para comunicarnos, para darnos la alegría de vivir.
Y en medio de esta pesadumbre, de este miedo que tenemos a la muerte que nos está acercando, pues la alegría de vivir, ¿en qué se transforma? Se transforma en leer un buen libro, en ver una buena película, en oír música, porque esos son los frutos mejores de la civilización. Los seres humanos no valdrían la pena si no hubieran sido capaces de crear algo trascendental. ¿De qué valdría haber pasado o estar en este mundo si no existiera San Juan de la Cruz, si no existiera Beethoven o Mozart, si no existiera directores de cine como John Ford o como Jean Renoir, es decir, como Akira Kurosawa, porque estas son las obras que nos demuestran que ha valido la pena pasar por este mundo. Así es. Doctor, nos queda exactamente un minuto para terminar. ¿Con qué mensaje se quisiera despedir con la audiencia, todas las personas que están sintonizando esta entrevista y que, bueno, han hecho muchas preguntas, lo hicieron a lo largo de la semana? Le dejo el último minuto para que usted se despida y le dé un mensaje a todos nuestros suscriptores. Es importante recordar que los libros son un amigo imprescindible. Si no tenemos libros de papel en nuestra casa o tenemos un poco y ya los leímos, hay que meterse en la red, donde hay una infinidad de libros colgados ahí que se pueden bajar sin ningún problema. Los clásicos generalmente son gratis en la red, de manera que pretextos o excusas para no leer no tenemos. Y que tenemos que hacernos al hábito de leer y vamos a tener la mejor compañía, la mejor diversión. Y además la lectura nos enseña a meternos en la piel de los demás, a ser otros y a vivir la aventura de otras vidas. Eso es muy importante. Bueno, doctor, quisiera agradecerle esta única oportunidad. Para nosotros como plataforma es un honor haber tenido la oportunidad de entrevistarlo. Tal vez en el futuro podamos también tener otra. Sí, con muchísimo gusto, Laura, y muy buena suerte con tu programa. Gracias, doctor. Que tenga buen día y me despido. Adiós. Nos vemos, gracias. Bueno, y básicamente esa ha sido la entrevista que tuvimos con el doctor Sergio Ramírez Mercado. Una gran oportunidad, muchos consejos de este gran escritor. Recuerden que en este periodo de cuarentena, tal como dice el doctor, tenemos una oportunidad de oro para reencontrarnos con los clásicos, para reencontrarnos con el cine, con la música, con los libros. Así que no esperes más. En realidad los clásicos, como dice el doctor Ramírez, están en línea y no hay excusas para no leer. Por favor, suscríbete a mi canal y dale like a todos mis videos para que podamos seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. Adiós. Vengo de un pequeño país que erige su cordillera de volcanes a mitad del ardiente paisaje centroamericano, al que Neruda llamó en una de las estancias del canto general la dulce cintura de América. Pero en lo que hace Nicaragua, también por la poesía. Todos somos poetas de nacimiento, salvo prueba en contrario.